charla trata sobre el etiquetado nutricional, pero me voy a centrar más en el aspecto propiamente nutricional, es decir, en cómo puedo interpretarlo en cuanto a las implicaciones de salud, porque muchas veces nos quedamos en los aspectos técnicos y el consumidor lo que la mayor parte de las veces busca al leer el etiquetado, equivocadamente o no, porque a veces se confunde con muchos mitos, pues es información sobre salud, sobre si es un alimento entre comillas que engorda o no, aunque sobre eso habría que hablar, etcétera, etcétera. En todas las campañas de promoción de la salud se hace hincapié en mitos alimentarios, se hace hincapié en dietas milagro, se habla de grupos de alimentos, pero muchas veces, y a veces yo también en este sentido lo he dejado de lado a veces, no damos mucho hincapié o no damos mucho énfasis al etiquetado nutricional, y al final la gente compra productos y lee las etiquetas, y es muy importante tenerlo en cuenta. La etiqueta es la parte del producto que contiene la información acerca del producto y que va a estar pues adherida o pegada al propio artículo o bien impresa directamente sobre él. Hay que decir que interesa desde el punto de vista de nuestra salud, desde el punto de vista de la nutrición, conocer los alérgenos y toda la información nutricional que viene en el producto. Me refiero al etiquetado nutricional en sí mismo, pero también al listado de ingredientes. También hay que decir que vivimos en un tiempo en el que cada vez hay más mensajes radicales del mundo de la nutrición y eso a veces ha hecho que la industria alimentaria se retraiga, pero debemos tener claro que la evidencia científica es la que es y que la evidencia científica, y me refiero a sociedades científicas, Federación Española de Sociedades de Nutrición y Dietética, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, etcétera, 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 siguen promoviendo herramientas dietéticas como la pirámide alimentaria, la rueda de los alimentos, My Plate, que es la presión americana, que nos dicen que realmente podemos comer de todo en su justa medida. Es decir, todo depende de la frecuencia y de la cantidad. Y esto es importante porque las redes sociales han radicalizado el mensaje y a día de hoy parece que por tomarnos un día un producto, como puede ser un embutido, puede haber un problema, y no es ni mucho menos así. Todo es o todo tiene cabida dentro de la dieta mediterránea, que es el patrón dietético de referencia sobre el que hay más evidencia científica. Por lo tanto, en este sentido debemos tener en cuenta que todos los alimentos se pueden incluir. En ese sentido no hay alimentos malos y buenos, todo depende de la frecuencia y de la cantidad. Un mensaje que debe calar y debemos tener en claro porque mucha gente pues, renuncia a alimentos sin que consiga beneficios en la salud ni que controle mejor su peso. Hay personas que tienen alergias graves, por ejemplo, a frutos secos o cosas de este tipo, que pueden llegar a provocar una reacción fuerte, un shock anafiláctico, incluso la propia muerte. Por lo tanto, esto debe estar siempre muy bien identificado, pero debe ser también muy bien comprendido por parte del consumidor, tener clara su patología y saber perfectamente qué es lo que puede ocurrir. En este sentido, deben ser declarados los cereales con gluten. Luego veremos y hablaré sobre la moda de que nada lleve gluten entre la población general, porque al final es positivo, obviamente para un celíaco es necesario, pero esto se ha extendido y mucha gente cree que todo tiene que ser sin gluten y sin lactosa. Y una cosa es que lo crean y otra cosa es que sea real. Está muy bien decir que hay alérgenos, pero derivado de esto, muchas personas tienden a confundir lo que es alergia alimentaria, intolerancia alimentaria y sensibilidad alimentaria. Y no es lo mismo. No es lo mismo, pero lo que sí está claro es que la respuesta del sistema inmune a los alimentos viene derivada de la presencia de proteínas que están presentes en ese alimento. Por un lado está la alergia clásica que es la alergia directa, es decir, cuando yo estoy expuesto directamente a ese componente del alimento frente al que pues tengo alergia, pues realmente hay unos síntomas que se producen de forma fulgurante, o sea, de forma muy rápida. En este caso, los síntomas, pues en una alergia tipo gramíneas, pues sería lo que todos conocemos, pero al ser por alimento ingerido, lo típico es diarreas muy fuertes al momento, prácticamente poco después de comer, urticarias, irritación ocular, incluso asma, hinchazón, pero muy rápidas, porque vienen mediadas por unos anticuerpos que se llaman IgEs, inmunoglobulinas de tipo E. Y la reacción es muy rápida y es la clásica, es la típica alergia que el alergólogo diagnostica pues punzando en la piel con determinadas proteínas para ver si eres alérgico pues a melocotón o lo que sea, a determinados alimentos. Luego está la sensibilidad alimentaria, que es lo que muchas personas confunden con alergia alimentaria. Comento esto porque luego hablaré de los test de sensibilidad alimentaria que curiosamente siempre al final salen los mismos resultados. Dicen, no, quitar productos procesados, quitar lácteos y quitar gluten. Y muchas veces, yo siempre digo, la Seguridad Social no hace estas test de sensibilidad alimentaria porque no hay evidencia científica. Luego hablaré más de eso. Pero sí es verdad
que hay algunos alimentos que provocan una reacción en nuestro organismo y es una reacción moderada, lenta. Es decir, en respuesta a la presencia de ciertas proteínas, al momento no tengo problemas, pero días después puede haber sensación de molestias como hinchazón, rinitis, mareo, etc. Viene mediada por otro tipo de inmunoglobulinas, que son las IgGs, que tardan más tiempo en producirse. Existen análisis de sangre que me dicen, en teoría, qué alimentos o frente a qué alimentos tengo sensibilidad. Y han sido muchas veces criticados, incluso por las propias autoridades, porque a veces se presentan como test que nos dicen qué alimentos tengo que dejar de comer para mejorar mi salud o incluso para adelgazar. Y vuelvo a repetir que esto perjudica bastante a la industria alimentaria porque muchos alimentos que se retiran son precisamente carnes procesadas, etcétera, etcétera, y no hay una base científica detrás. No hay ningún motivo para justificar que la retirada de estos alimentos va a provocar una pérdida de peso ni mejora la salud. Luego hablaré de un posicionamiento del grupo de posicionamiento científico de la propia Academia Española de Nutrición sobre ese tema. Luego está la intolerancia a los alimentos. Ya dije que la alergia es una respuesta rápida del sistema inmune, la sensibilidad alimentaria es una respuesta lenta del sistema inmune, moderada, y la intolerancia al alimento es la falta de una enzima que nos permite o que nos impide, al no tener esa enzima en nuestro organismo, digerir un compuesto determinado. Por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Lo que ocurre es que no somos capaces de producir la beta-lactasa, la lactosa se acumula y genera problemas, y eso con otra serie de elementos. Por lo tanto, aquí no hay una función del sistema inmune en ningún momento. Lo que ocurre es que nos falta una enzima que impide la digestión de determinado elemento, y eso, por acúmulo, causa problemas como diarreas, etc. Pero por eso mismo también es menos grave. Luego hay otra serie de reacciones inmunológicas que no son alergias, que no son intolerancias alimentarias, que no son, sensibilidad alimentaria, y que es por ejemplo, la celiaquía. La celiaquía supone una respuesta compleja y fuerte del sistema inmune, pero que no es una alergia clásica porque es una cascada de respuestas del sistema inmune que provoca una serie de alteraciones múltiples que llegan a ser de todo tipo, en la mucosa intestinal, pero también en otras partes. La celiaquía, se dice que cada vez hay más celíacos, lo que ocurre es que no es que haya más celíacos, lo que han mejorado son las técnicas de diagnóstico. Antes, había gente que toda la vida estaba mal del estómago y la barriga y se decía, es débil de estómago, es una persona que siempre está mal, y no se diagnosticaba. Luego, cuando se hacen las pruebas, se ve que a lo mejor era un celíaco que muchas veces pasa desapercibido. Pero en cualquier caso, es una afección caracterizada por la exposición en personas que están predispuestas genéticamente a una proteína, mejor dicho, a una fracción de la proteína gluten, que es una proteína que está presente en cereales de secano. Entonces, eso genera alteraciones en nuestra mucosa intestinal que pueden provocar desnutrición, riesgo de cáncer, problemas, pérdida de peso, y al final incluso pueden afectar y relacionarse con otras enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, como la propia diabetes tipo 1, etcétera, etcétera. Al final es algo que, si no se diagnostica, puede llegar a tener complicaciones más serias. Muchas personas creen que si se consume algo sin lactosa y sin gluten, aun estando sanos, va a ser mejor para ellos. Y no tiene ninguna utilidad ni beneficio alguno la eliminación del gluten o de la lactosa en personas que están sanas. Muchas personas compran exclusivamente teniendo en cuenta las kilocalorías del producto. Y las kilocalorías son una cosa más, es un factor más. Cada vez está más claro y se demuestra en los estudios de nutrición, de intervención, etcétera, que una caloría no es siempre una kilocaloría. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si yo hago dos grupos y un estudio en el que la mitad del grupo, la mitad de esa población, consume 1.500 calorías en forma de bollería industrial, y no me refiero al impacto de la salud, sino en el peso, y por otro lado otro grupo que consume 1.500 calorías en forma de fruta y frutos secos, están consumiendo las mismas kilocalorías, teóricamente 1.500 kilocalorías, pero la respuesta en el peso y la composición corporal y porcentaje de grasa de las personas variará. El grupo que come frutos secos y fruta evolucionará mejor, y el grupo que come bollería industrial evolucionará peor. Evidentemente, en muchos productos, como por ejemplo los productos cárnicos, efectivamente es bueno que sean bajos en grasa, pero en otros productos no siempre menos grasa es mejor. Por ejemplo, en el yogur. Durante mucho tiempo se dijo que es preferible tomar yogures desnatados, y hoy en día la evidencia científica nos demuestra que incluso en la pérdida de peso, en salud cardiovascular y metabólica, y hay una evidencia muy fuerte y acumulada, es preferible el yogur entero natural no azucarado. Hay una gran polémica últimamente
en las redes sociales, incluso ha salido en los medios de comunicación, diarios de tirada nacional como El País, El Mundo, La Vanguardia y televisiones. También acerca del azúcar, de radicalización, cero azúcar, y se está transmitiendo, se está diciendo, cualquier producto se dice, esto es igual a un vaso de agua con X pues daditos de azúcar. Y realmente es un error. Una vez más, es la radicalización con el objetivo de conseguir más relevancia en las redes sociales. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud establece que hay que reducir efectivamente los azúcares añadidos y los azúcares libres, es decir, los azúcares añadidos, el típico azúcar de mesa que he hecho en los alimentos, obviamente no hay que abusar, y los azúcares libres, los que están presentes, por ejemplo, en la miel, en los zumos de fruta, incluso naturales, en los jarabes y siropes, tampoco hay que abusar. Pero una cosa es no abusar y otra cosa es prohibir desde la radicalización. La sal es algo muy importante, porque muchas personas creen que comen sin sal porque no compran sal de mesa. Y puede que no añadan jamás sal a las recetas, puede que jamás consuman sal de mesa, pero a lo mejor están eligiendo siempre alimentos pues ya preparados que tienen dosis muy elevadas de sal y de sodio añadido, y eso acaba haciendo que su ingesta de sodio total esté por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por eso los productos en el mercado que son bajos en sodio son interesantes para muchas personas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no haya más de 2.000 miligramos de sodio al día en la dieta, que es una cucharita de postre de sal, unos 5 gramos. Una dieta rica en fibra es positiva para nuestra salud. Se ha visto que una dieta rica en fibra reduce el riesgo de cáncer de colon y recto. También se relaciona con un mejor control del colesterol, con una reducción del riesgo cardiovascular y un mejor control de la glucosa en sangre. Entonces, es interesante conocer la fibra que tiene el alimento, y muchas veces, bueno, obviamente cuando se añade fibra siempre lo ponen, pero tiene implicaciones también importantes para nuestra salud, porque cuando comparamos las etiquetas puedo saber cuánta fibra total estoy ingiriendo en el día y si es fibra soluble, insoluble, pero en cualquier caso sí es interesante. Una dieta rica en fibra es interesante. También hay que tener en cuenta el listado de ingredientes, porque yo he hablado de esta información nutricional, pero a veces en esta información nutricional no aparecen cosas que sí tienen implicaciones para nuestra salud. Por ejemplo, las grasas trans. Las grasas trans no aparecen en el etiquetado como tal, pero sí pueden aparecer en el listado de ingredientes como grasas hidrogenadas, grasas parcialmente hidrogenadas, y es interesante porque, por supuesto que por un día no pasa nada, pero el consumo habitual de grasas trans incrementa de forma significativa el riesgo cardiovascular y pocos gramos. También hay que tener en cuenta la interpretación de los mensajes. Es decir, a veces porque algo lleve soja no quiere decir que sea más sano. Porque lleve aceite de oliva, y vuelvo al ejemplo de las magdalenas de antes, no quiere decir que sea más sano. Depende cuánto aceite lleve y depende del resto de componentes. Es decir, algo puede llevar aceite y dosis masivas de azúcar y sano no es. También zumo versus néctar. Pues a veces mucha gente o los consumidores ven una bebida, creen que es zumo, es un néctar que tiene poco zumo y muchísimo azúcar. Con trozos de fruta, pues un yogur que lleve fruta puede decir uno, bueno, ya me estoy comiendo fruta, a lo mejor lleva 3 trozos de piña. Entonces, ojo con eso, porque no quiere decir que esos sean alegaciones de salud, que no lo son, pero tampoco quiere decir que tenga ventajas desde el punto de vista de la salud. En resumen, al final, como yo siempre digo, lo importante siempre va a ser la moderación, es decir, hay que comer de todo en su justa medida, nada está prohibido, todo depende de la frecuencia y la cantidad. Al final, un consumo elevado de frutas, verduras y hortalizas, legumbres, cereales de grano entero, frutos secos, etc., es interesante. Y luego tengo a mi disposición alimentos que, si sé interpretar el etiquetado nutricional, voy a poder realizar mejores elecciones, por ejemplo, en relación al sodio, en relación al tipo de grasas saturadas, pero siempre sabiendo que tengo que verlo en su conjunto, y lo que importa es el patrón dietético general y en el alimento la matriz en sí misma más que un nutriente concreto. Y nada más, muchísimas gracias.